Pues aquí comienza el perro al vino, aquí comienza este tiempo de charla, de tertulia, en el que, bueno, pues cada día tenemos alguna persona que viene a hablarnos, bueno, y en este caso, pues de algo muy, muy especial, pues que llevábamos ya tiempo hablando, pero además yo creo que es el momento de hacerlo. Guillermo, bienvenido, buenos días. Buen día, Jesús, y buen día a todos. Pues sí, teníamos ya ganas de contar con estas personas a las que ahora mismo voy a presentar, porque quiero presentar por orden. Y creo que hoy en la mesa vamos a empezar, no sé si estarán ellos de acuerdo conmigo, vamos a empezar por presentar a alguien que va a estar presente aquí todo el tiempo, que es Marta Obregón, una joven burgalesa que hace 25 años pues tuvo murió mártir. Y entonces, ahora vamos a ir hablando de todo esto, de todo este proceso, y vamos a hablar con las personas que sí están aquí en la mesa con nosotros, que creo que son las más adecuadas para hablar de este tema. Por un lado tenemos a don Saturnino López Santidrián, que es un sacerdote, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, donde también, por cierto, estudió paleografía y archivística en la Escuela Vaticana. Es profesor de Teología e Historia y desde 2002 canónigo auxiliar del Archivo Biblioteca de la Catedral de Burgos. Y él fue el postulador diocesano de la causa de beatificación del sacerdote burgalés Valentín Palencia y de los 4 jóvenes que lo acompañaron en el martirio. Tiene publicados numerosos escritos y varios libros, y entre ellos, entre estos últimos, hay un libro titulado Marta Obregón, hágase. Yo pertenezco a mi amado, que lo tenemos por aquí, ahora lo enseñaremos para quienes lo puedan ver a través de la cámara, y está publicado en octubre del pasado año, hace 3 o 4 meses. También está con nosotros Montserrat Agustí, que nos va a contar su testimonio, porque es sorprendente, ¿no? Cómo las cosas van evolucionando, cómo aparecen esos designios que hacen que nos encontremos con todo ello. Buenos días, don Saturnino. Hola, buenos días, Guillermo. Y Monse, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a mí me gustaría, les decía al venir, no dispersarnos demasiado, porque es fácil hacerlo en un tema tan amplio y tan importante. Entonces sí me gustaría hacer como 3 bloques, a ver si podemos mantenerlos. Primero sería saber quiénes son los santos, por qué son importantes, qué requisitos son necesarios para ser santo, a ver si cualquier cristiano puede ser santo. Ahí venía lo que me contabas antes, Monse. Es muy curioso por el camino. Claro, decíamos que ha habido otras personas que también han sufrido ataques o han sido violadas, bueno, hace falta algo más que eso para ser santo, ¿no? Claro. Luego una segunda parte que me gustaría tocar es el proceso, el camino hacia la santidad, no el camino personal, sino el camino que sigue la Iglesia para que estas personas lleguen a los altares, como decimos comúnmente. Y ya en tercer bloque, que sería el caso específico de Marta. Estamos en una tierra prolífica en santidad. Yo creo que esto don Satur nos lo confirmará. Hay muchos santos que o han nacido en Burgos, aunque luego hayan tenido sus dedicaciones fuera, o han venido desde fuera y han terminado en Burgos, o han estado de paso simplemente, y eso ha hecho algunas cosas que son importantes en sus vidas. Bueno, todos los santos son de escala universal, pero tenemos algunos de especial conocimiento, como Santo Domingo de Guzmán. Por supuesto, él se conoce y hay devoción a él por todo el mundo a través de la Orden de los Predicadores. También tenemos pues otros grandes santos, como San Pedro Regalado, pero en el último siglo yo creo que ha sido el siglo de los mártires por excelencia. Es increíble, es increíble. Algo que parece, siempre que nos hablan de santos, nos vamos con la mente a siglos pasados. Efectivamente, quizás, sobre todo cuando hablan de mártires, sí, nos vamos al tiempo del Imperio Romano, los mártires romanos. Sin embargo, ha habido más mártires en el siglo XX que en los siglos
en los 19 siglos precedentes. O sea, en el siglo XX ha habido 40 millones de mártires. Se dice pronto. Se dice pronto, efectivamente. Y en Burgos, durante la persecución religiosa del siglo XX, pues hay unos 174 beatificados ya. Lógicamente, no en nuestra tierra, sino que eran la mayoría religiosos que estaban en diversas órdenes, sobre todo en la zona del Mediterráneo, en la zona de Barcelona, pues incluso en Madrid, o en el norte, por ejemplo en Santander, también hubo varios mártires. Había una gran abundancia de religiosos burgaleses por el tenor espiritual que se vivía en nuestra tierra en ese tiempo, ¿no? Y entonces pues hay una riqueza extraordinaria. Entre los nuestros, lógicamente, encabeza Valentín Palencia, como antes has dicho, y los 4 jóvenes que murieron con él. Pero es cuando salieron de nuestra tierra, a Cantabria, a Santander, y entonces estaban en Suances en el verano, que es cuando se declaró la guerra, por así decirlo, ya no pudieron regresar. Y allí pues recibieron el martirio, ¿eh? Entonces, lo que dices ahí, que es extraño, una gran abundancia, y no lo sentimos, de mártires en nuestro tiempo. Y actualmente, pues efectivamente hay varios países donde no hay una verdadera libertad religiosa. Esto es para tenerlo en cuenta. Yo creo que no nos lo hemos planteado habitualmente, ¿no? Esa fertilidad que hay. Y no sé, yo creo que especialmente en Burgos hay unos cuantos de antes y de ahora, ¿no? Tenía por aquí una publicación que hizo don Javier Rodríguez en su día, que está ya obsoleta, pero ahí habla de muchísimos. Y tenemos el mismo patrón de la ciudad que, bueno, terminó siendo santo, pero vino desde Francia. Sí, este año la ha ampliado, acaba de ampliarla, pero con bastantes más páginas, por eso que tú dices, sí. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a ver si podemos definir quiénes son los santos y qué importancia tienen. Bueno, santos, como nos dice el Papa Francisco, igual es el vecino de la puerta de al lado, ¿no? Efectivamente. Afortunadamente. Afortunadamente. Y hay pues personas que nos están ayudando constantemente. Son personas generosas, abiertas, que tienen un gran sentido de la vida y por tanto una fuerza especial para ser generosos y amables con todos los demás. Estos son los santos, ¿no? Que nos han transmitido la fe, que nos han dado un sentido de la vida, que nos han catequizado, por así decirlo, nos han dado una cultura, pero lo que canoniza la Iglesia es la santidad heroica, no la santidad común. Incluso también a ella estamos, porque podemos ser héroes haciendo bien las cosas pequeñas de cada día. Sí. Entonces ahí nos tenemos que ir animando todos en el ámbito que nos corresponde. Y lo que realmente beatifica primero, canoniza la Iglesia, pues es la santidad heroica, la que se pasa de lo común, ¿eh? En ese sentido, pues ha habido pues un modelo muy especial en uno de los campos. Claro, el mártir por excelencia, el testigo por excelencia es Cristo. Y entonces lo que hacen los mártires es actualizarnos, darnos una faceta muy adaptada a nuestra vivencia, a nuestro tiempo, que son cercanos a nosotros y que nos animan y nos ayudan. Y por otra parte, pues es como el mejor triunfo, la mejor corona de Cristo, que realmente hay personas que reflejan de una forma cercana su luz para todos nosotros, para los demás, mientras pues estamos aquí en la tierra caminando hacia la patria, ¿no? Y estos son los santos. O sea, dentro de la sociedad ya sabes que el sentido de imitación, el hombre al ser un ser social,
pues tiene muchísima fuerza. ¿Cómo nos vamos educando? ¿Cómo nos vamos construyendo en cultura y en grupo? Pues a través de la imitación de unos con otros. Y entonces hay unas grandes personalidades, ¿no? A veces esas personalidades hay que distinguirlas entre lo que es un jefe a lo que es un modelo. Pues al jefe se le acepta por sumisión, por obediencia y porque nos imponen una serie de normas o de impuestos. No nos queda otra. O sea, no hay otro remedio. Pero el modelo es porque hace agradable, atractivo un valor. Y a través de ese valor los demás lo vamos imitando, lo vamos siguiendo. Y entonces en los santos puede ser al mismo tiempo, como hemos dicho antes, Santo Domingo de Guzmán, un buen modelo y un buen jefe, ¿no? Sí. Pero, lógicamente, lo que predomina en él es el modelo. Es esa persona que tiene una fuerza especial de hacer presentes una serie de valores, los cuales nosotros, por la importancia que tienen, los vamos imitando. Bueno, pues ya tenemos un primer paso. Según esto, cualquiera de nosotros debería ser santo. Ya no es que estamos llamados a ello, claro, estamos llamados desde el bautismo. Y luego, que en el fondo es ser felices, beatos, sí, sí. Felices. Iba a decir una cosa. ¿Qué otros ejemplos podríamos hablar de santos que no han llegado al martirio? ¿Cuáles son esas virtudes o eso que los ha hecho tan llamativos? Hombre, a veces cuando hablamos de martirio, sobre todo lo más común es por odio a la fe, o sea, por una oposición pues irracional a lo que es un testimonio de fe. Pero también puede haber mártires por defensa de la virtud, sin ese matiz de odio directo a la fe. Y este es el caso del martirio, por ejemplo, en defensa de la virtud de la castidad. O sea, simplemente por un hecho de pasión, posiblemente no hay una idea directa contra la fe, indirecta sí, porque claro, es una virtud cristiana que se basa en las tres virtudes principales: fe, esperanza. O sea, un mártir siempre tiene esperanza y por eso se mantiene, y sobre todo amor, la caridad, ¿no? Entonces, también hay mártires por defensa de virtudes. La virtud significa fuerza, porque viene de la palabra vir, significa energía, optimismo, ¿no? Mientras que el vicio significa al revés, dejarse vencer, que viene de la palabra vinco vincis, es que te vence la mala pasión que sobre todo pues en la concupiscencia irascible, es decir, de ira, de venganza, o concupiscible, de disfrute, pues puede a la persona y la hace débil, se deja vencer. Me gusta hablar con don Saturnino porque esto de la etimología de las palabras, que a mí me gusta tanto, bueno, él lo utiliza constantemente, sí, y en las homilías también. Aprendemos muchas cosas. Y a veces me da mucha pena que dejamos perder el valor de las palabras precisamente porque no sabemos su origen y ya llamamos móvil a cualquier cosa y ya no me gusta nada esto. Sí, se nos por está eso yendo. El latín siempre sigue siendo actual, sí, para y el griego, para nuestros idiomas, y el griego, por supuesto. Bueno, vamos a ir saludando a María José, que ya ha venido. Te echaba yo en falta porque hoy tenemos un tema que sí que te interesa. Sí, estoy me retraso un poquito, no he tenido el cafelito previo. Ya. Venía volando. Buenos días. Pues nada, esperamos. Sí, y vamos a entrar mientras en el segundo bloque. Una vez que sabemos quiénes son los santos, el camino personal hacia la santidad, vamos a ver qué camino sigue la Iglesia para decir que alguien es santo, para que su nombre esté escrito con letras mayúsculas. Hombre, normalmente es alguien que ha llamado la atención por un hecho relevante en su vida, ¿no? Sea joven, sea niño, sea adulto, sea mayor, o sea, de alguna forma pues ha llamado la atención, es decir, se ha constituido por un valor especial el modelo. Entonces, pues a esa persona se la ve bajo un canon, bajo
pues un nivel especial que puede influir en todos los demás, y se comienza un proceso. En este momento... En primer lugar, ha llamado la atención una persona sobre algo, ¿no? Sobre algo. Ha llamado la atención a la comunidad creyente. Exacto. Entonces, lógicamente, eso de alguna forma se vehicula a través del obispo correspondiente de una diócesis. Creo que Monse sonríe, tiene mucho que decir de esto. Sí, Por sí, supuesto. Sí. Ahora, además, habrá oyentes que están diciendo, ¿y por qué ha venido Monse? Pues ahora, es muy valiente Monse. Sí, lo sé yo. Sí, seguimos, don Saturnino, le he interrumpido. Entonces, lógicamente, cuando el obispo determina que esa persona tiene un relieve, una importancia especial para la comunidad, pues tiene una serie de consultas. O sea, está establecido una serie de normas. Él, lógicamente, lo consulta con el Consejo de Gobierno, que son los más íntimos, los más cercanos. Luego lo pasa normalmente al Consejo Presbiteral. Y después de pasarlo al Consejo Presbiteral, si los sacerdotes le han dicho que es positivo, hace una consulta al menos a los obispos compañeros de la provincia eclesiástica, es decir, a los que se llaman sufragáneos, si es arzobispado, y si no, a través del arzobispo correspondiente, a todos los compañeros. Y normalmente también preguntan a alguno más. Yo estoy hablando lo que se hizo con don Valentín Palencia y lo que se ha hecho también con Marta Obregón. O sea, entre uno de los declarantes, pues estuvo don Ricardo Blázquez, que en aquel momento aún era obispo de Bilbao, e hizo pues un informe preciosísimo sobre Marta Obregón, diciendo la importancia que podía tener para la juventud futura, ¿no? Lo que les podía, en ese sentido que decía antes, interrogar en sus propios valores, al ser Marta pues una muchacha moderna, dinámica. He visto un vídeo hace unos días italiano que dice una muchacha explosiva. Una ragazza explosiva. Una ragazza explosiva. Es increíble. Qué forma de definirlo, pero sí, es verdad. Sí. Es curioso. Entonces, ahí tenemos el primer paso. Luego nos cuentas, Monse, cuando vayamos al caso de Marta, porque quiero decir también una cosa, antes de olvidarme. Se puede abrir una página web que se llama casodemarta.net, me parece que es. Efectivamente. Que dirige a la página del arzobispado. O al revés, ir a la página del arzobispado, que es www.archiburgos.es, y luego ver santos de la diócesis de Burgos, y ahí aparecen también los que están en proceso, ¿no? Y uno es Marta, y se entra en la parte de Marta. O ir directamente, que es más fácil, causademarta, todo junto, .net. Sí, y es impresionante. Te conduce directamente a la página del obispado. Yo recomendaría ir a visitar esa página con calma, porque hay muchísimas pestañas, hay muchas cosas que ver, hay testimonios, está todo el proceso. Y recomendaría también el libro que ha escrito don Saturnino, que yo creo que es importante, está ya en las librerías desde el mes de octubre, creo recordar, o noviembre, hace 3 o 4 meses. Sí. Tal es así que yo pedí unos libros porque urgía, y me habían pedido de fuera a los 8 días, y me dice la imprenta que se les habían agotado. Pues me parece que es importante. Hay una documentación ahí amplia, extensa, que aporta muchísimas cosas para momentos de reflexión y para, no sé, sí, para conocer a fondo qué es lo ya que es sucede. bastante completo, porque es un libro hecho con serenidad, o sea, en el sentido de que supone muchos diálogos con la gente, muchas cartas, una visión bastante completa, porque ya son un libro hecho con unos años de tranquilidad. Al principio hice un boceto, un esquema, que ha permanecido
íntegro dentro de las informaciones que está publicado en enero del Boletín Oficial de Eclesiástico de Burgos, en enero del 2007. Y ese es el primer esquema, y eso lógicamente se ha ido completando, agrandando en este libro, y también tiene una segunda parte que hay escritos directamente de Marta, sus ecos, por así decirlo, o reacción espontánea ante la catequesis que oía en el movimiento neocatecumenal. Entonces, pues en ese aspecto es directo, es vivo, es interesante, fresco, es un lenguaje que está escrito directamente para ella, ¿no? O sea, jamás hubiera pensado que nadie se iba a interesar por esas páginas, por esas cuartillas que ella iba escribiendo, ¿no? Pero su madre las encontró en una mesilla, y eso es pues una base interesante, ¿no? Sin duda. Bueno, estamos en que el obispo ha sido informado, le ha hecho sus consultas, y ahora vendría el papel suyo. ¿Cuál es su papel en este caso? Bueno, pues... Usted es el que se denomina postulador. Sí, sí. Lógicamente, él es el que luego, de una forma directa, tiene la responsabilidad, algo así como de llevar un poco las riendas, ¿no? Y de pedir informaciones aquí o allá. Necesita muchísima información. Y constituir un equipo de teólogos y de historiadores, ¿eh? Entonces, con ellos, pues se va, especialmente el equipo de historiadores, se va completando la información que él tiene ya, porque se parte de una base de que es una persona interesante. Yo he recibido pues muchas cartas, muchos emails de gente que, al enterarse que estaba abierto el proceso, ellos habían conocido a Marta y han querido pues aportar, porque hay un edicto siempre de los obispos pidiendo que todo el que tenga recuerdos de cualquier tipo, especialmente escritos, los pongan a disposición. Entonces, lógicamente, en ese aspecto, pues me llegaron pronto muchas cartas, mucha información. Unos con otros me fueron dando direcciones de teléfono, poniéndome en contacto con ellos, y lo primero que hace el postulador es entregar una lista de posibles testigos. Entonces se constituye un tribunal, o sea, el postulador hace una petición oficial, postula, de que se abra la causa, y el arzobispo constituye un tribunal que, a través de un juez delegado... Estamos todavía en la diócesis. En la diócesis. No hemos llegado a Roma todavía. Luego un promotor de justicia, que es el fiscal. Antiguamente pues lo llamaban también el abogado del diablo, que claro. Pone alguna dificultad. Lo que traba, hace es exigir, ¿no? Claro. Controlar, ¿no? Hace de fiscal, y luego se suelen nombrar dos notarios. Notario actuario y un notario adjunto, por si el otro pues un día está enfermo o no puede ir al tribunal, y todo eso se lleva de una forma oficial. Y entonces lo primero que prepara, como decía, el postulador es una lista de testigos, y es lo primero que tiene que ir averiguando. Lógicamente, pues eso le da la oportunidad de hablar con ellos, y es la base de poder ir escribiendo pues una biografía. Madre mía, es un verdadero juicio, ¿eh? No es fácil. Y no solamente eso, luego eso, lógicamente, se envía con unas garantías muy estrictas. Cada declaración pues lleva muchas firmas: la firma del declarante, la firma del juez, la firma del notario. Va con todos los folios que se envían a Roma, tienen que estar pues avalados por el notario con su sello y con su firma, todos y cada uno, ¿no? Las cajas van lacradas y selladas delante del arzobispo, para que nadie pueda por su parte y de forma individual meter una información o cualquiera que pueda ser espurio, ¿no? Es
un proceso pues tan detallado y tan limpio en ese aspecto que es imposible casi hacerlo en la parte civil, incluso en lo más difícil. Madre mía. Y luego en Roma, lógicamente, por ejemplo, las cajas que yo he dejado, esas se abren oficialmente. Delante de mí vieron si estaba bien la cubierta, con una serie de indicaciones, o sea, que se escriben en latín. ¿Tiene que ir usted allí cuando se abren las cajas? Van unas personas delegadas del propio arzobispo, entonces eso es libre, que sea el postulador o que sea otra persona. Entonces, en este caso, hemos ido a presentarlo el vicario de Economía de la diócesis, el ecónomo, don Vicente Rebollo, porque también tiene que ser el ecónomo el administrador de la causa según las normas actuales, porque antes lo era el postulador ante la Santa Sede, ante la Congregación de las Causas de los Santos, pero ahora es normalmente pues uno nombrado y designado también por el arzobispo de la correspondiente diócesis o de una orden determinada, ¿no? Entonces, él es el que me acompañó y él tuvo que también pues firmar una serie de documentos. Y él tiene entrada oficial, también directa, dentro del IOR, que es el patrimonio de San Pedro, o sea, es decir, el centro de administración de la Santa Sede. Él puede entrar con una especie de carnet que tiene directamente como si fuese funcionario, y porque tiene ya una serie de funciones que hacer sobre dos causas. También la de Valentín Palencia, para el día de mañana se puede llevar a la canonización, y también la de Marta Obregón. Ahora son las dos que hay pendientes en Burgos. Ahora es las dos abiertas directamente por la diócesis. Bueno, y esto va, estamos ya en Roma, ahora hay un primer camino, porque todavía no hemos llegado a lo que se llama la santidad. Hay que ir al proceso de beatificación previamente. Sí. Entonces, en Roma lo que hacen es, oficialmente, como digo, delante de una serie de testigos oficiales, abrir las cajas, controlarlas, estudiarlas. Dentro de unos meses vendrá una carta diciendo que está toda la documentación requerida, ¿no? O que falta un aspecto, un informe, y entonces se completa. Y después de eso, el postulador o postuladora es el responsable de dirigir lo que se llama la positio, que es como una tesis doctoral con la documentación llevada, que está ya pues muy dirigida, muy orientada, y entonces ella o él con su equipo, los postuladores, ante la Congregación para las Causas de los Santos, hacen una especie de libro oficial de tesis. Eso se publica y se envía también a las diócesis y a los lugares más interesados de ello, ¿no? Y ese libro luego se entrega normalmente a unos 9 peritos en teología, los peritos teólogos, que suelen ser profesores de las universidades de Roma. Y ellos tienen que dar un informe. En el caso de Valentín Palencia, que es lo que yo conozco, fue un informe de cada uno de unos 9-10 folios. Y eran 9 peritos, ya cerca de 100 folios de informe. Y para ver si esos han trabajado con profundidad y con precisión, hay otro que hace un informe sobre el trabajo de los peritos teólogos. Ese otro resumen es el que ya se pasa al consistorio de obispos cardenales, ya en la fase casi final. Y ellos pues dan también un informe con todo lo precedente, que es lo que pasa al Papa, y es el que tiene la última palabra, incluso de determinar pues qué día, qué fecha, ya en acuerdo con el propio obispo de la diócesis correspondiente. Y eso sería para la beatificación. Para la beatificación. Y entonces, lógicamente, para un mártir no se necesita un milagro previo. Milagro aprobado
con elementos científicos. Para la canonización se necesita un milagro. Es decir, que el paso entre la beatificación y la canonización es un milagro. Se necesita un milagro, sí. Constatado científicamente, sí. Sí, sí. Es decir, que a través de las leyes de la naturaleza, que hoy día no sea explicable, ¿no? ¿Hay un plazo para eso o no? No, eso es libre, o sea, porque puede haber un beato de hace 3 siglos, llegar un milagro de una persona que se ha encomendado a él y entonces pues dar el paso a la canonización, ¿no? Al final todo ese proceso traducido a años, porque yo ya no hablo de días, todo eso que nos está contando, ¿eso qué tiempo puede suponer? Pues puede ser variado, o sea, en el caso de Marta ya tenemos muchos favores, incluso creo que algunos pudieran haber sido milagros, ¿no? Pero ahora simplemente se presentan como favores por su intercesión y eso también ayuda a impulsar una causa, la hace más interesante. Y en este momento la Santa Sede lo ha dado de nuevo importancia, que es la fama signorum, la fama de los signos, porque el milagro no es una cosa maravillosa, sino sobre todo un signo de que eso influye en el bien de otros y que otros pues se han convertido, les ha dado una prueba de que Dios está cerca de su familia. En este caso de Marta hay muchos milagros de cosas de salud, de curaciones de niños y sobre todo también de cuestiones familiares, de personas jóvenes que estaban alejadas de los padres y de la Iglesia y que han recuperado las dos cosas, una buena relación en la familia y también una buena relación en su parroquia. De esto hay mucho en el caso de Marta. Sí, vuelvo a recomendar leer esa página web porque tiene ahí un montón de datos. Bueno, sí, yo creo que ahora que tenemos ya, porque una vez que se tiene ya ese milagro, por lo menos uno, sí, ya se puede dar el último paso, ¿no? Que también lo da el Papa, supongo. Sí, eso es para la canonización. Sí. Ahora, o sea, claro, un mártir en el primer paso no se le exige milagro. Normalmente para el segundo sí, pero no de forma totalmente exigente, ¿no? Puede haber un caso que por una ayuda o una relación especial de ese mártir con la Iglesia tampoco lo pueda, o sea, no lo exija. Normalmente lo exige, normalmente. Ahora, por vía de virtudes, siempre se exige un milagro previo a la beatificación y otro milagro para la canonización. Uno se pregunta, ¿y por qué un mártir no? Porque se supone que lo que hay que probar es que ha tenido una muerte o en defensa de la virtud o por odio a la fe. Es decir, que en esa persona se ha cumplido perfectamente el misterio pascual. Es decir, muerte y resurrección por su unión a Cristo. Un mártir se ha unido directamente y plenamente, con generosidad total, a Cristo y por tanto es santo. Esa es la cuestión. Y por eso no exigen un milagro previo para beatificar a uno por martirio, mientras que por virtud sí, para estar más seguros. En cierto modo, el santo que va por virtud es como un imitador del mártir. Es decir, es un mártir más suavizado, sin grado de violencia, pero que ha testificado con su trabajo, con su esfuerzo, con su generosidad, día a día, pues una especie de martirio, porque mártir significa testigo. Bueno, pues yo creo que podríamos ya centrarnos en el caso de Marta. Lo que pasa es que vamos a hacer nada más una pausita, bien. Una pincelada nada más de Marta Obregón, un primer avance antes de hacerla. Yo iba a decirle a don Satur y a Monse, sí, que quiero que empiece Monse, que además así le dejamos a don Satur que repose la voz. Es que el primer paso lo da ella,
Pero antes quería, Jesús, tú tienes algo que decir aquí, porque tú fuiste compañero de Marta. Claro, Marta estuvo en la COPE, estuvo haciendo las prácticas de periodismo Prácticas, sí. y en esa época ya estaba yo en la COPE. Entonces hay una imagen de ella en una vuelta ciclista a Burgos. Sí. Con otros compañeros en la que, bueno, pues nosotros, la Vuelta Ciclista a Burgos era una pequeña fiesta, ¿no? Una fiesta de trabajo, pero una fiesta cuando hacíamos en la COPE. Bueno, ¿Ibais pues, con la caravana? Por ahí, íbamos, sí, en avioneta, nos íbamos por ahí, bueno, éramos un equipo, a lo mejor éramos 15 o 20 personas para una Vuelta a Burgos, y entonces Marta estuvo ese verano conmigo de prácticas en la COPE. Luego nos cuenta, así se lo va preparando don Saturnino. Yo creo que hay algo muy especial en este caso, y es que Marta está próxima a nuestros días. Es que en Burgos muchas personas la conocían, y esto yo creo que tiene un peso mayor, aunque si se trata de una beatificación o una canonización de alguien que vivió hace un siglo o dos que no conocemos, ¿no? Sí. Yo mismo la conocí. Claro. O sea, la conocí de una forma casual, ¿no? Porque era delegado de apostolado seglar, y alguna vez en la comunidad neocatecumenal pues no tenían un sacerdote. Claro. Y como era delegado de los movimientos, don Saturnino, está libre esta tarde, este sábado, que tenemos la Eucaristía. Pues bueno, ya voy. Y entonces el segundo día que la vi animar, hacer las municiones, tocar la guitarra, ya le dije a don Fermín Sáez, que era el párroco de San Martín de Porres, Sí. pero qué buena monitora tienes en la parroquia, qué bien lo hace. O sea, esa fue la figura que yo tuve. O sea, que ya de le Marta. impactó Me impactó, sí. O sea, ya el primer día la estuve observando, ¿no? Porque tenía un registro de voz prodigioso, o sea, muy bueno, ¿eh? Y entonces igual hizo unas municiones muy acertadas, ¿no? Y cuando ves una joven en fin, así decidida y clara, Sí. entonces Tan pues guapa, hoy día te llama la atención, ¿no? Dentro de la Iglesia no suele abundar la juventud, sino más bien pues los ya dicen calvinistas y pelagianos, es decir, que tienen poco pelo. Bueno, pues vamos a hacer eso, la primera pausita en este programa especial hoy que estamos haciendo sobre Marta Obregón y ese punto importante que esos pasos que se estará llevando adelante por don Saturnino López y por también con... sí, hemos dicho por Montserrat Agustí. Eso, Montserrat Agustí. En este Perro al Vino, como decíamos, hoy muy especial, también con María José González, Guillermo Díez y Hansel. Y ya entramos, claro que está Hansel también en el Perro al Vino, hoy aquí en Radio Evolución. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en este Perro al Vino, en la tertulia de Radio Evolución, con don Saturnino López Santillán, que es canónigo de la catedral y postulador de la causa de Marta Obregón, que hoy centra nuestro programa, y Montserrat Agustí, que es la iniciadora concretamente de la causa y a quien, bueno, pues vamos a escuchar también en esta segunda parte de nuestro programa. Como no, también con María José González, que bueno, pues como ella dice siempre, además, que hoy vamos a aprender mucho en este programa. Estamos aprendiendo mucho en esa primera parte que hemos tenido un poco, bueno, pues saber un poco más de la santidad, ¿no? Y Guillermo, como no, y Hansel también, que también está por aquí hoy. Bueno, eso es el perro al vino, Guillermo. Pues sí, aquí estamos. No sé qué entenderá Hansel de santidad, pero vamos, aquí está muy atento. Está muy atento. Nunca sabremos, el conocimiento de estos seres vivos. ¿Qué dices? Hay más. Nunca sabremos, claro, No me a ver. asustes, No, la verdad. San Claro. Francisco amansó a un lobo y lo llevó a Asís, o sea, lo metió y, o sea, ellos huelen también de alguna forma la santidad, es decir, la gente buena. Ya, o sea, la bondad, ¿a que sí? Yo la es que, bondad, claro, la bondad. claro. Hay una armonía, efectivamente. Claro.
Eso es la verdadera ecología. Claro. Los animales distínguense, hay gente pacífica y de bien también. Sí, señor. Anda, pues mira, esto va a ser para pensarnos. Claro. A ver, No, ya te lo he Hansel, dicho luego yo subes muchas aquí que veces. vamos a hablar tú y yo seriamente. Bueno, Montse, vamos a darte paso, que te Muy tenemos bien. ahí callada, que yo te veía sonreír, afirmar y tal. Bueno, Digo, pues, es que- vamos a ver cómo Sí. es lo tuyo. Y Bueno. vamos a decir, así, por decirlo de una manera, ¿qué pintas tú en este caso? Pues mira, yo era amiga de Pilar, de la madre de Marta. La madre de Era Marta. mi esteticien desde que yo tenía 17 Bueno, y lo años. sigue siendo, eras amiga y lo sigue siendo. No, porque dejó de trabajar y Ah. ahora tampoco vive aquí en Burgos. La madre ya no vive aquí en Burgos. Pero lo fue pues hasta que dejó el trabajo para cuidar de sus hijas. Y bueno, yo seguía, pues yo tenía una relación pues de clienta amiga, no es aquello de ir a tomar cafés, pero sí que nos llevábamos muy bien. Y cuando pasó lo de Marta, Pilar ya no trabajaba, pero yo la seguía comprando las cremas para la cara, me las vendía a ella, y bueno, seguíamos teniendo relación. Entonces, mi caso con lo de Marta empezó el día que la encontraron. Yo entonces vivo en un pueblo, entonces ya vivía en el pueblo, y sobre las 8 de la mañana o así me levantaba para levantar a mis hijos, bajarles al colegio y luego yo me iba a trabajar. Y siempre ponía la radio. Y recuerdo que pongo la radio y oigo, han encontrado el cuerpo de Marta Obregón. Y yo dije, mira, como la hija de Pili, se llama como la hija de Pili. Yo no sabía nada. Y bueno, bajaba a Burgos, siempre cogía el diario, cuando veo la foto, pero sí es la hija de Pili, pero no me lo puedo creer. Bueno, pedí permiso en el trabajo, me fui al tanatorio. Y a la entrada estaba su padre, le di el pésame, el hombre estaba fumándose un cigarro con otros señores. Oh, gracias, maja, gracias. Entré dentro y veo a Pilar que me vio entrar y se dirige hacia mí. Y entonces yo la digo, ya sin decirle nada yo, me dice ella, Monse, no sabías nada, ¿verdad? Y yo dije, no. Digo, es que no sé qué decirte. Y me dice, no me digas nada, reza por ella. Y me impactó muchísimo la paz que tenía Pilar ante una situación tan dura, ¿no? Durísima. No estaba, o sea, como digo yo, no estaba drogada, no se había tomado ninguna pastilla, porque cuando una persona está calmada por medicación se nota. Y ella estaba bien, ¿no? Y me lo llegó a decir, digo, pero es que... Y me llegó a decir, Monse, te prometo que no me he tomado nada. O sea, eso a mí ya me impactó, porque yo era como tanta gente creyente no practicante que se dice. No iba a misa, yo sí que creía, pero no era... Claro, a mí esa actitud ya me impactó muchísimo, la de la madre. Y la pregunté, digo, ¿puedo entrar a verla? Y me dice, claro, ¿cómo no vas a poder entrar? Entro y me veo a Marta con una paz en la cara, con una placidez, después de la muerte que había tenido, que a mí me impactó muchísimo. Lo único que la veía que podía dar un poco de pista sobre su muerte eran 2 arrugas que tenía en la frente, como cuando una persona dice ¡ay! Y se queda así con las arrugas. Pero el resto era una paz. A mí me recordaba mucho a una imagen de una virgen niña que yo tenía en casa, que me regalaron mis padres, me la compraron de pequeñita. Y me recordó mucho a esta virgen, porque era una paz y una placidez en su cara. A mí eso me impactó muchísimo. Entonces, pues nada, yo por la tarde fui al funeral. Un funeral, que aquello parecía una boda más que un funeral, y a mí me impactó muchísimo. Y dice, esa gente está loca, o sea, se está entrando Marta y están cantando ahí canciones de alegres, y yo no lo había vivido nunca esto, ¿no? Y me impactó mucho. Y regresé a mi casa. No fui al cementerio, no fui.
Y a raíz de esto yo empiezo a sentir en mi interior una desazón, o sea, como que me estaban pinchando, que tenía que llamar a Pilar, pero yo no sabía por qué, pero yo la tenía que llamar. Y yo pensaba, Dios mío, si hace 3 días que ha enterrado a su hija, ¿qué la cuento yo a esta mujer? Pero era tal la desazón que yo tenía que la acabé llamando. Llamo a Pilar y digo, mira Pilar, yo no sé lo que me pasa, pero yo estoy muy mal y yo te tengo que llamar. Y Pilar se me echa a llorar y me dice, Monse, no sabes la alegría que me das. Con 3 personas que reaccionen como tú, la muerte de mi hija estará justificada. Yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo. Y me dice, mira, vente el sábado a confesar con el confesor de Marta San Lesmes, yo te acompaño y verás cómo te vas a encontrar mejor. Y así fue colgar el teléfono y sentir un alivio enorme. Y el sábado fui a confesar y bueno, pues a raíz de esta confesión, pues cambió mi vida. Empecé una vida de oración, de asistir a misa por lo menos los domingos, porque yo vivía en un pueblo y no podía. Y a asistir a un retiro una vez al año, porque mi marido no lo entendía, entonces para mí me suponía 3 días de retiro y 3 meses de morro. Luego, pero bueno, yo sabía que lo que yo recibía en ese retiro a él también le iba a hacer bien. Claro. Yo me marchaba 3 días, que entonces no había móviles ni había nada, a un sitio donde mi marido ni siquiera quería saber dónde me iba. Y los niños se quedaban a cargo de mi marido. Y yo le decía, mira señor, yo me voy a estar contigo, tú cuida de mis hijos y de mi marido. Y me iba tan feliz. Y así empecé pues un poco mi vida de esto, ¿no? De oración y de acercarme al Señor. Mientras tanto, pues yo le voy... Claro, Pilar ve mi evolución y me va siguiendo un poquito con todo lo que yo hacía. Y a su vez ella me iba contando cosas, yo no sé por qué, pero ella me iba contando cosas que la iban pasando. Por ejemplo, como la muerte de Marta era en el 92, fue el año de la Expo y el año de las Olimpiadas de Barcelona. Y la llamaron de una radio, una emisora de televisión de Miami, que habían oído el caso de Marta, no sabe cómo, y que iban a venir para las Olimpiadas y la Expo y querían hacerle una entrevista. Y entonces pues ellos pues dijeron que sí, no sé. Y me comenta Pilar que le hacen la entrevista, era un programa estilo informe semanal, así un programa serio, o sea, no era un programa de... Y cuando acaba la entrevista, hablan de Marta, le ponen en la televisión un DVD de Marta cantando y bueno, acaba la entrevista, Pilar se fue un momento a la cocina y cuando regresa donde estaba el locutor, estaban ya todos recogiendo los focos y recogiendo las cosas, se le encuentra delante de una foto de Marta llorando, pero amargamente. Y le dice Pilar, ¿pero qué le pasa? Y dice, pues no lo sé, señora, pero le puedo asegurar que estoy muy acostumbrada a hacer entrevistas de este tipo, pero esta chica me ha tocado especialmente. Luego también que les llaman de interview, claro, el que querían hacer una entrevista, Pilar, fíjate Monse, de interview, por favor, ¿cómo es esta revista? Yo no quiero morbo ni quiero nada de esto. Pero al final les dijeron, vale, pero me pasan ustedes antes la entrevista para que nosotras le leamos, ¿no? Porque no queremos, efectivamente, le pasan la entrevista, publican la entrevista, esa revista se ve en las cárceles y empiezan a recibir cartas de presos impactados por el caso de Marta y al poco tiempo reciben una llamada del periodista que les había hecho la entrevista y le dice que había dejado interview y que se iba a la COPE y que para todo lo que necesitaron, pues que ahí estaba él, ¿no? Empiezan a suceder casos así un poco peculiares, por decir algo, ¿no?
Y lo bueno es que Pilar todo me lo cuenta a mí, yo no sé por qué. Entonces yo me voy a retiros, y me iba a retiros ignacianos, pero yo tenía que hablar de Marta. Y allá donde yo iba, en el momento en que yo podía hablar, hablaba de Marta. Me dice un sacerdote de un retiro de los que yo asistí, recopila fotos, recopila cosas de Marta, que quiero que vengáis su madre y tú a hablar de Marta. Pilar, hay que ir a no sé dónde. Ay, Dios mío, esta hija mía me va a matar, decía. Y decía muchas veces, lo decía, miraba para el cielo y decía, hija, tú querías ser famosa, pero no así, por favor, no así. Y ella me iba siguiendo, que era una cosa muy extraña, ¿no? Porque además yo cuando había que hablar de Marta era un que había que hacerlo y había que hacerlo y había que hacerlo ya. Y que se necesitaba fotos, había que recibir ya. Yo soy esa sociedad como que me estaba pinchando Marta, que me estaba... Y ahí pues fue cuando empezamos a ir, pues Pilar y yo, a hablar un poco de su hija, ya donde no se nos llamaba, ¿no? Y en un retiro que me invitó Pilar, precisamente, a un retiro del Brezo, me río porque voy a contar una anécdota que pasó. En un retiro en el Brezo, que era del Opus Dei, Pilar es supernumeraria del Opus Dei, pues me fui con ella. Y era un chalet de una señora de mucho dinero que le había cedido pues para hacer retiros y esto, ¿no? Y era un retiro de mujeres. Y eran mujeres de varios sitios de España. Entonces, claro, yo lo entiendo. Ellas que no se veían más que una vez al año, cuando se veían pues hablaban mucho. Y yo que estaba habituada al silencio en los retiros, pues no encontraba un momento para hacer oración en silencio. Y me iba al patio y allá, perdón por la expresión, no es con 4 cacatúas, clac, 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 clac. Me iba a otro lado, a una salita, ya estaban, 4 o 5, clac, 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 clac. Pues madre mía, me iba a la capilla, lo mismo, en la capilla igual, clac, clac, clac. Yo decía, no puedo, señor, yo no puedo estar a solas contigo. Y digo, mira, un día, mañana me levanto, si nos levantábamos a las 8 de la mañana, pues mañana me levanto a las 6 de la mañana, me voy a la capilla tranquilamente y me estoy 2 horas tranquilamente con el Señor, allí con Él. Y así hice. Me levanto, me voy a la capilla, entro y me estoy 2 horas allí solita, divinamente con el Señor. Llega a las 8 de la mañana, entra la directora, abre la puerta, saluda al Señor y se marcha. Bueno, perfecto. Mientras tanto a Pilar, como siempre, le había dado un cólico, se tiró los 3 días en cama, porque a Pilar siempre la pasan estas cosas. Y estaba en cama. Y ese día, pues recuerdo que a la hora de comer me llama la directora, que no me conocían de nada, que yo ni siquiera era de la obra, o sea, ni era del Opus ni nada. Y me dice, ven aquí a mi lado, cuéntame cosas. Me extrañó muchísimo, pero yo le contaba cosas. Por la tarde, esta tarde vamos a tener Vía Crucis, pero tú ven conmigo y cuéntame cosas. Y yo le empecé a contar todo mi testimonio y cosas de estas. Cuando por la noche me voy a la habitación, que dormía en la misma habitación que Pilar en la cama todo el día, y me dice, oye, Monse, ¿qué pasa, Pilar? Te ha metido la pata. No. Tú, esta mañana, ¿quién te ha abierto la puerta del oratorio? Digo, ¿quién me ha abierto la puerta? Pues yo al abrir. No puede ser, porque la directora estaba completamente segura de que la había cerrado con llave, porque allí hay cosas de mucho valor, hay mucho oro y mucho valor, y ella la había cerrado antes de irse el sacerdote. Digo, pues yo he entrado. Claro, en ese momento recuerdo que al accionario en la manilla, oigo, clac. Y empecé, ¡ay, señor! ¡Ay, señor, que te he tenido de portero! Que me has abierto la... ¡Ay, señor, por favor! Yo me voy toda la noche ahí con el Señor. Y me decía, Pilar, no, tú tranquila y quédate aquí conmigo, haz el favor, me decía. Todo esto lo digo porque cuando el Señor quiere algo, va abriendo camino. Esta chica, la directora del Opus Dei, fue la que me aconsejó que yo escribiera todo mi testimonio. Al yo contárselo a ella, pues me dijo, escríbelo, esto lo tienes que escribir y mándaselo al capellán de la universidad donde estudiaba Marta. Yo lo escribí todo, que fue mi testimonio, el que hay en la página web, que pone Semana Santa 1994, lo escribí todo y fue cuando
cuando yo a quien me parecía le iba dando copia de mi testimonio. Y entonces me comentó el sacerdote que venía al pueblo, que era entonces don Laureano, que dice, mira, va a venir el señor arzobispo porque va a hacer una visita pastoral a esta zona, hay Beas de Juarros, yo vivo en Zalduendo, y de paso pasará por Zalduendo porque habían restaurado el retablo del altar. A ver el retablo. Y yo dije, pues perfecto. Y me acordé que don Francisco pues era muy cercano y yo había leído artículos en el diario de él y hablaba a los jóvenes y me acordé, digo, pues le voy a dar mi testimonio porque le puede dar alguna idea para hacer algún artículo. Jamás en la vida se me ocurrió a mí pensar toda la que se ha preparado después de todo esto, jamás. Pilar siempre me decía, yo no necesito nada, yo sé muy bien dónde está mi hija, yo no necesito nada más, yo ya sé dónde está mi hija. Entonces vino don Francisco a hacer la visita pastoral al pueblo y por la tarde hubo una misa y una charla con la gente así en Ibeas, y bajé con mi testimonio en la mano, un tocho de 14 hojas, o no sé cuántas hojas, un montón de hojas, más las citas de Marta, porque Pilar me lo fue dando todo, o sea, me fue dando las citas de Marta, fotos de Marta, copias de cartas al diario, la carta que yo le escribía a su asesino antes de que se supiera que en el diario, todo recopilado, y toda la información, y foto y todo. Y en un momento dado le dije a don Laureano, digo, mire don Laureano, digo, ¿le puedo dar esto a don Francisco? Y me dice, sí, dice, no te preocupes, que yo busco un momento para que se lo puedas dar. Y justo cuando ya se marchaba don Francisco, le llamó y le dijo, mira, don Francisco, un momento. Y me mandó a mí salir, toma, dáselo, y se lo di. Digo, mira, es mi testimonio a raíz de la muerte de una chica, mira, gallega, como yo me dijo, que era de Galicia. Y yo pensé, bueno, se lo dio inmediatamente a uno de los sacerdotes que iban con él y yo dije, bueno, yo ya he cumplido. Pensé porque yo tenía la sensación, o sea, yo sentía que debía dárselo. Y dije, mira, yo ya he cumplido, a mí ya no me digas, pensé, a Marta, yo ya hablaba siempre, a mí no me digas nada más, ¿eh? O sea, yo ya he cumplido, se lo doy y ahora ya, claro, a los 2 meses me llama don Saturnino y me empieza para pedirme el número de teléfono de los padres de Marta. Cuando me llamó, y yo dije, Pilar me mata, porque ella no quería nada de eso, nada. Y claro, cuando se lo di, inmediatamente colgué de don Saturnino, la llamé, Pilar, mira lo que ha pasado, que de verdad que yo no quería, que de verdad que yo solo quería. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Y a raíz de ahí fue cuando empezó todo, pero vamos, sin ninguna intención. El primer paso que nos decía antes don Saturnino, claro. Alguien tiene que dar ese primer paso. Sí. Pero bueno, a raíz de todo esto, mi vida cambió, o sea, mi vida dio la vuelta como un calcetín, o sea, el Señor me cambió la vida, ¿no? Pero es que cambió la de mis hijos, ha cambiado la de mi familia, o sea, es que me ha cambiado absolutamente toda mi vida. Yo pertenezco, después de 9 años buscando mi camino, yo decía, Señor, ¿a dónde me tengo que ir, Pilar? Pues Pilar me tiraba para el Opus, pero a mí el Opus no me cuajaba, a mi hermana, Comunidades de Vida Cristiana, pues no me cuajaba tampoco, hasta que ya en un retiro de estos me encontré con la renovación carismática, que es donde yo estoy ahora. Mis hijos también han tenido una conversión muy fuerte, cada uno de los dos, y bueno, mi marido todavía es más duro de pelar, pero ahí está él también, ¿no? Aunque no se lo expresa y no eso, pero ya quisiera yo tener la calidad humana que tiene él, llegarle a la suela de los zapatos. O sea, es muy buena persona y bueno, el Señor sabe, cada uno nuestros caminos son así. Eso es, nuestros caminos son así. ¿Y cómo empieza ese camino para ti? ¿Qué es lo que pudiste sentir en un primer momento? Yo era cuando antes de llamar a Pilar, que yo sentía que debía llamar a Pilar, ¿Tú percibiste algún cambio en ti, algo especial, o sea, pasaría? Yo me enamoré de Jesús. O sea, yo me enamoré, yo iba las primeras meses, yo iba a comulgar llorando. O sea, a mí es que me enamoré.
me enamoré completamente de Jesús. El Señor abrió mi corazón, o sea, yo siempre me imaginé, o sea, la sensación mía era que llamó a la puerta, abrí la puerta y era como una tromba de agua que me llevó por delante. O sea, no me dio tiempo a decir nada, o sea, me llevó y me enamoré, o sea, me enamoré. Y bueno, también tengo que decir que en el plazo de tiempo que pasó desde el entierro de Marta a que yo llamé a su madre, yo tuve un sueño muy, muy peculiar. Y es que yo estaba debajo de la caja de Marta y de esa caja caían unas gotitas de sangre. No era escabroso, o sea, no era un sueño. Y todo mi afán era lavarme. Yo recuerdo sobre todo la espalda, era rascarme y frotarme la espalda. Y ese sueño, yo estoy convencida que no fue un sueño, porque fue una cosa muy especial. O sea, un sueño le recuerdas, pero esto era otra cosa. Pero vamos, yo lo tomé en principio como un sueño raro. Y se lo comenté a mi hermana, que mi hermana sí que ya siempre estaba con el Señor, pertenecía a las comunidades de vida cristiana, ¿no? Y se lo comenté, digo, fíjate que he soñado esto. Y ella no me comentó nada, pero sí que se lo dijo a un sacerdote. Y el sacerdote le dijo, es un poco extraño, este sueño tiene mensaje, ¿no? Pero vamos a ver cómo reacciona ella. Y claro, yo reaccioné, pues, gracias a Dios, no cerrándole la puerta, ¿no? Abriéndola, porque lo que me hubiera perdido. O sea, yo me enamoré de Dios, me enamoré de Marta, y todo el día con Marta en la boca, con el Señor. Y bueno, y Pilar me decía, ¿pero cómo puede ser? Mira, me decía, Monse, tú eres para Marta lo mismo que Pedro para Jesús. Es que como que era la mensajera, ¿no? O algo así, no sé. Yo me enamoré. Y ya pues fui con esta vida ya de fe, ¿no? Pues 9 años estuve buscando mi camino. Y recuerdo que yo sentía, hubo un momento en que yo sentía, no sé por qué me venía a mí la cabeza que podía curar. Y yo, digo, no se lo digo a nadie porque van a decir que me estoy volviendo loca. O sea, que yo no se lo digo a nadie. Y en uno de los retiros que asistía a ignacianos, vinieron a dar una charla 2 sacerdotes, uno era un jesuita y otro era un sacerdote diocesano de Madrid, sobre la renovación carismática. Y cuando hablaban eso, como que a mí eso me sonaba. Y yo no se lo comenté a nadie. Cuando llegué aquí a Burgos, fui a hablar con mi director espiritual, que era don Ricardo, que era el penitenciario de la catedral en ese momento, y es del Opus Dei. Y le comentó, mire, a mí esto es lo que me pasa, que yo no sé, y me dice, no le comenté nada de la renovación carismática. Me dice, ¿tú conoces la renovación carismática? Y dije, pues no conozco nada. Y dice, pues ponte en contacto con ellos, porque ellos tienen oraciones para curar, que no es eso, ¿no? Pero el hombre, claro, no sabía mucho de la renovación carismática. Y me costó porque no conocía a nadie, y buscando, y a través de mi hermana, pues sí, yo creo que hay una del Hogar de Santa María que está casada con un carismático, y a raíz de eso me puse en contacto con ellos. Por delante siempre iba mi testimonio, porque digo, van a decir, ¿está loca dónde va? A ver, una iluminada que viene aquí, que a ver, por delante iba mi testimonio, y a raíz de eso, pues sí, comencé en la renovación carismática, se fueron abriendo ya, el Señor fue abriendo caminos para que yo pudiera asistir a las asambleas de oración y a los retiros, porque, bueno, y bueno, hasta hoy. Y detrás, don Saturnino, ha habido muchos más testimonios y otras personas que no sé cómo han hecho para ponerse en contacto con usted, o cómo se recogen todas estas cosas, porque vienen de diversos sitios, además. Como ha dicho Montserrat, los primeros que tuvieron contacto conmigo fueron los padres. Yo fui directamente a su casa, estuvimos una hora, un primer día, sería a las 9 de la noche, y ya les pregunté pues los nombres más cercanos, los que más cerca habían estado de Marta, y ya me dieron pues unas 8 o 10 personas,
Y así se fue ampliando hasta tener unos 50 testigos, que son los que... Claro, usted ha tenido Sí. que ir hablando con todas estas personas Sí, y previamente. recabando información, Sí, claro. recabando información. Primero enterándome de su dirección, al menos por teléfono, para ponerme en contacto con ellas y si estaban dispuestas a testificar, porque es una primera condición que tiene que hacer el postulador, preparar una lista previa. Entonces, dentro de la causa, pues hay 48 personas que yo di el nombre de ellas y otras 2 que por parte del tribunal pidieron su presencia, ¿no? Que algún miembro del tribunal sabía que esa persona, por ejemplo, el director del instituto donde Marta estudió, pues a mí no se me ocurrió, pero uno del tribunal sabía que podía ser interesante, ¿no? Y entonces, por Dios, su nombre. Esa información, claro. Sí. Sí. Entonces, esos son testigos de oficio, se llama así, ex oficio, se llama titularmente dentro de la causa, ¿no? Y los otros, pues, son testigos directos, llamados por el mismo postulador, ¿no? Y vienen bien porque, claro, el tribunal puede tener otras informaciones, incluso a veces negativas, y pues ellos pueden preguntar al que quieran y desean. Entonces, pues sí, hay dos personas que fueron llamadas por parte del propio tribunal. Y puede haber cosas que se queden en el tintero porque alguien no se ha atrevido o ha callado por simplemente no con ninguna mala intención, sino que se queda ahí. A veces sucede, ¿no? Por ejemplo, el día de la clausura, pues algo se había quedado en el tintero y fue un favor muy importante, ¿no? Yo di las gracias a todos los que habían ofrecido testimonio, a todos los que habían enviado pues papeles o cartas, y también a los que habían manifestado sus favores, los favores recibidos a través de la petición a Marta. Y entonces una señora que estaba presente dice, pues yo no lo he hecho y en conciencia lo debería hacer, ¿no? Y menudo favor, porque su marido, que murió el año 2014, y ya cerca del 2000, subían a la Cartuja de Miraflores a la misa como los amigos de San Bruno, ¿no? Y llegó un momento con un dolor tremendo en la rodilla que no podía hacerlo. Fueron al médico y tenía una enfermedad de que no había corriente sanguínea. Entonces, claro, los cartílagos se van como amontonando, yo no sé exactamente el nombre que tiene la enfermedad, y un dolor intenso, tremendo, sí. Incluso el mismo hueso se puede rozar y producir esquirlas y tal, ¿no? Entonces el médico le dijo que tenía que hacer reposo y que aquello pues era una enfermedad crónica y que no tenía solución, ¿no? O sea, que se tenía que conformar. Y a la vuelta entonces se encontró con el padre de Marta, que eran conocidos, y la dijo a la mujer, esta señora, de oye, pues reza a mi hija a ver si os ayuda. Y en la siguiente visita al médico dijo, pues esto está curado. Y el mismo médico, pues el mismo médico le había dicho que aquello pues era una enfermedad irreversible. O sea, ahí tenemos pues un gran favor que incluso pudiera haberse hecho como milagro si hubiera estado ya beatificada. No hay explicación científica. Sí, pero por ejemplo, eso se había quedado en el tintero. Claro. Y es curioso que ella, al oír que yo daba gracias a la gente que había comunicado pues lo que sabía y tenía de Marta, pues ella dice, también lo tengo que decir porque a mí me ha pasado esto. Bueno, pues vamos a hacer la última pausita un poco y entramos en esa recta final de este Perro Albino tan especial hoy con Marta Obregón, por supuesto, como principal protagonista, y don Saturnino López Santidrián, que es el canónigo de la catedral, postulador de esta causa de Marta, y Montserrat Agustín, que es la iniciadora con esos testimonios que estamos escuchando. También María José González, Guillermo Díez, Hansel hoy, porque esto es el Perro Albino, es la tertulia de Radio Evolución.
están dando con Marta Obregón. Pues sí, sería ya esas... Hansel, espera un poco, espera, que ahora estamos con otras cosas. Con esas conclusiones, después de todo lo que hemos sabido, ¿se tiene algún dato acerca de cuándo podríamos tener alguna respuesta por parte del Vaticano, o eso es mucho decir? Que es muy valiosa es que todo lo que se ha hecho en la diócesis está conforme a la norma y que está completo. Entonces te dan una gran seguridad con eso, ¿no? Sin duda. Y luego pues viene ese otro segundo paso de hacer la publicación del aposicio, que hay que prepararlo, y entonces pues la dirección la lleva, que es una postuladora, Silvia Correale, que es la que llevó también la causa de Valentín Palencia, y estaremos muy en contacto. Ella misma me ha dicho pues que efectivamente que incluso se lo dirá al equipo del Vaticano para que yo la ayude también. Es interesante que hay Entonces, un trabajo serio y es un trabajo que es la base, y luego lógicamente eso lo tienen que leer los peritos teólogos. No sé, normalmente todo ello sí se tarda un tiempo. Esperemos que sea lo mínimo posible, pero hay que tener paciencia. Bueno, veo una fiesta en Burgos impresionante, una chica tan joven, sí, no sé, a la que ha conocido tanta gente, pues que de verdad dejaba huella entre las personas que la conocían. Pues hombre, eso va a ser, creo que va a ser importante en Burgos, ¿no? Probablemente sea sería de las personas más jóvenes que han iniciado este camino. Bueno, claro, María Goretti era más joven. Sí, sí. Es la más cercana en ese aspecto. También recibió, es curioso, 14 puñaladas, María Goretti. Sí, también lo y el año pasado, hacia el 23 de septiembre, beatificaron a una joven rumana de la misma edad de Marta, 22 años, que es Verónica Antal. Ella quiso meterse clarisa por el año 59, pero entonces, claro, todavía el Partido Comunista estaba en Rumanía y estaban cerrados los monasterios, entonces se hizo terciaria franciscana. Su pueblo era pequeñito y no podía tener misa todos los días, sino solamente los domingos. Y los días de ordinario se iba al pueblo de Alao, que estaba casi a 8 kilómetros. Entonces un joven se había entontecido por ella, la salió a medio camino, no cedió y la metió pues también muchas más puñaladas, o sea, de una forma tremenda, ¿no? Ella en ese momento regresaba de misa. Entonces es un caso bastante similar al de Marta. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Marta todas las tardes hacía media hora de oración arrodillada ante el Santísimo después de estar estudiando 4 horas, de las 4 a las 8:30, y de 8:30 a 9 se iba a la capilla y luego pues se despedía del Señor. Normalmente pues hablaba algo con la directora de aquel centro, expresando sus inquietudes, o sea, como estaba urgiendo, presionando un poco al Señor para que le hiciera ver claro cuál era su camino en ese aspecto. Entonces también está testificado que ella se confesaba entre 7 y 10 días siempre, o sea, desde que hizo su cambio. Está atestiguado que, bueno, a ella la raptaron un martes y de una forma casual el sábado anterior, porque vino un poco tarde, por la mañana dijo, he tardado un poco más porque vengo de confesarme, o sea, entonces de forma espontánea está atestiguado. Y hay otro misionero que estaba atendiendo a los padres, un salesiano que tiene una parroquia en Patagonia, y vino este verano y entonces pues oyó el caso de Marta y se fue directamente a hablar con el vicario general.
y entonces, como prácticamente todos los testimonios y el tribunal estaba cerrado, yo les dije, pues escribidme una carta, que me escriban una carta de puño y letra. Y entonces él lo que dice es que él, mientras atendía a sus padres, iba a esa comunidad neocatecumenal de San Martín de Porres, y que el día 8, que se reunieron miércoles después de Navidad, pues se confesó con él, y que no recuerda nada, pero que tuvo la impresión de hablar con el alma más pura que él había conocido. O sea, eso es lo que nos dejó escrito en su carta, ¿no? Datos muy importantes. Entonces, Sí. claro, es una muchacha que lleva una profunda vida interior, así lo dijeron en varios, y esto es lo que la diversifica, porque podemos decir, hombre, pues otras personas también han muerto y eran creyentes por un acto de violencia. Ella era, pues, quería ser misionera, quería ser itinerante, y se había ofrecido, incluso hasta estaba pensando que si Dios no lo estaba pidiendo más, porque hasta escuchó y oyó a algunas directoras de algún monasterio, ¿no? En ese sentido, pues ella estaba muy inquieta y ver cuál era el camino del Señor. Si a través de sus conocimientos y cualidades podía hacer un servicio a la Iglesia más eficiente en el mundo civil, o la pedía otra cosa, ¿no? En ese aspecto, pues ella estaba buscando, y por eso, con lágrimas, que la gente no lo sabía por qué, los compañeros, la oración que más repetían aquella Navidad era: Señor, hágase. Y a su director de catequista, Del libro. sí, Hágase. se lo explicó, sí. Hay una cita de Marta que escribió ella, que hay muchas, todas son, bueno, muy significativas, ¿no? Pero a mí esta me impactó especialmente, y es una que dice: yo sé que tú tienes una historia de amor escrita para mí, y lo voy descubriendo poquito a poquito. Pues Y luego ahí- decía también que tenía prisa, les decía: Señor, muéstrame tu voluntad, que no hay tiempo. La Que no vida hay es muy tiempo, corta, que la vida es muy sí, corta, sí. mucho más corta de lo que pobres ilusos nosotros pensamos. Muéstrame tu voluntad. Sí. Pero la historia de amor, a mí esa se me quedó grabada. Al menos si yo pudiera hacer bien con mi vida, Sí. decía, y en un escrito de estos espontáneos entrega el libro de bitácora de su vida, es decir, el libro de navegar se lo entrega a manos de Dios, ¿no? Y una vez un sacerdote que fue profesor suyo se acercó a ella para preguntarle: hombre, tus proyectos de ser una locutora famosa, una periodista, y dice, por el momento, se le quedó un poco pensativa, dice, por el momento mi pensamiento está solo en Dios. Sí. Su madre dice que cuando ella entró en la universidad, ella quería ser rica y famosa. Quería ser rica y famosa. Por eso dice tantas veces famosa hija, pero no así. como Pues decía. riqueza de espíritu, sí. Y tanto, tanto. Y fama, esperemos que tenga mucha. Sí, sí, sí. Porque- No, déjale. Déjale. No molestes, Hansel. No, no me molesta. Esperemos que tenga mucha, porque Sí, camino sí, lleva, sí. desde luego. Pues con este programa especial que hemos querido hacer, hemos querido también desde aquí, desde esta radio, la que fue pues durante un verano, compañera mía en la COPE, y bueno, pues dar las gracias, como no, a don Saturnino López de Santidrián y a Montserrat Agustí. Y bueno, pues vamos a seguir esperando noticias, ¿no? Muy bien. Que es también lo importante. María José, muchísimas gracias. No Vale. hemos hablado mucho, pero yo creo que había hoy mucho que escuchar. Sí, ¿no? había más por escuchar que por hablar. en este Y programa. por leer, porque está pendiente del libro. Sí, le estaba Sí. echando un ojo, y precisamente me comentaba don Saturnino lo que... A ver, verás, vamos a terminar así, Ah, muy bien, muy bien. Nos vas a que me leer. parece... Sí. Pues mientras vamos a recordar que, aparte del De libro, todas las tenemos esa maneras, página. y voy a hacer una burrada, pese al gran drama de Marta, pues ha sido una de las personas que ha tenido la grandísima suerte de escuchar y de oír a ese Cristo interno, a ese interior, ¿eh? Eso es una grandísima suerte. Al final no somos más que Cristos todos,
que habitamos en un cuerpo y que desgraciadamente murió de esta forma tan dramática, ¿no? Pero al final la lectura en positivo es que tuvo la grandísima suerte de que Dios le habló, de que Cristo le habló. Yo me quedo con eso, porque para mí estos trámites son estupendos, pero ya lo que ella ha dejado, aunque no se hubiera producido esto, que afortunadamente, gracias a Dios, nuestra iglesia se ha involucrado, ella ya es santa, ¿no? Sí. Quiero decir. Entonces, busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Ven, salgamos a los campos y nos perderemos por los pueblos. Salgamos al alba, a las viñas y recogeremos de su fruto. Yo pertenezco a mi amado y él es todo para mí. Levántate deprisa, amada mía, ven, paloma, ven, porque el invierno ya ha pasado. El canto de la alondra ya se oye, las flores aparecen en la tierra, el fuerte sol ha llegado. Levántate deprisa, amada mía, ven, paloma, ven. Como un sello en el corazón, como tatuaje en el brazo. El amor es fuerte como la muerte, las aguas no lo apagarán. Dar por este amor todos los bienes de la casa sería desperdiciarlo. Como un sello en el corazón, como tatuaje en el brazo. Para ti, Marta, donde estés. Pues esto fue El Perro Albino, la tertulia de Radio Evolución.